Y le voy a dar ahora la palabra a la doctora Silvia. Te doy, Silvia, para que puedas ver la presentación, que nos va a contar el caso de éxito de UCASAL. Silvia nos va a hablar de un poco el antes y el después de UCASAL y su transformación digital. Así que... Bueno, muchas gracias Analia por la invitación, a todo el equipo de SocialPath y Atento por esta forma de trabajo y el apoyo que siempre nos están brindando para dar estos pasos, digamos, en la transformación digital. Bueno, les cuento brevemente, ya Analia mencionó, nuestra institución tiene más de 60 años, pero lo destacable acá que a partir del 2016 es cuando la gestión liderada por nuestro rector, el ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, se plantea el plan estratégico transversalizado por la innovación y la transformación digital. Esta fue la consigna. El plan se basó en 6 ejes estratégicos y uno de ellos, la eficiencia y la eficacia en la gestión. Yo como secretaria general de la UCASAL, ustedes imaginarán que generalmente nos encargamos de todo lo que es la documentación relevante de la universidad, somos como los fedatarios de esa información, llámese en alguna institución o en otras las resoluciones rectorales, las disposiciones, memorándum, resoluciones internas, actas, programas de estudio, etc. Entonces, bueno, en el 2016, cuando comenzamos el equipo, digamos, la gestión para este periodo, a partir de este periodo, digamos, le planteamos al rector desde hacer la despapelización de UCASAL. ¿Qué habíamos encontrado hasta ese momento cuando asumimos y cuando nos planteamos este desafío? Que como ustedes lo ven ahora en fotos, había mucho papel, digamos, papel para armar los legajos de los alumnos, papel para sentar las regularidades, papel para las carpetas de equivalencia, de pases, las resoluciones rectorales internas, lo cual, como los alumnos tenían que presentar la documentación en papel, recuerdo que se formaban largas filas al inicio de cada año con los nuevos ingresantes, porque tenían que presentar la documentación, ni qué les digo de aquellos que venían de otras universidades y querían presentar estas carpetas de equivalencia que en el mejor de los casos tenían 100, 200 hojas y pedían los alumnos que se les reconocieran estudios. Bueno, todo esto era muy, digamos, hasta ese entonces, si bien es cierto, teníamos un sistema, ya había un área sólida en este sentido, pero no con el concepto de esto que estamos planteando, transformación digital, digitalización y despapelización principalmente. Entonces decidimos hacerlo como, con un método. Adoptamos primero un modelo, modelizamos la universidad, planteamos un esquema de trabajo, hicimos un relevamiento inicial que ya les va a contar el especialista, el contador Galeano, cómo lo hemos hecho y bajo los parámetros de normas de calidad internacional. ¿Por qué? Porque siempre en todo momento sabíamos que también queríamos lograr a través de la despapelización y de la autogestión de muchos procesos de la comunidad universitaria en general, porque además de los alumnos que la estrategia estaba basada y ponía su foco en mejorar la experiencia de los que ahora ya son más de 40.000 alumnos, también la experiencia de los docentes cuando tenían que corregir exámenes, registrar actas de exámenes y el personal de gestión para, digamos, cuando hace su tarea. Y sabíamos que teníamos que obtener datos, tableros, controles relacionados con esta gestión digital. También sabíamos que el componente tecnológico, una vez realizado este relevamiento, procesos, era un componente importante de la estrategia. Entonces
Y en este modelo que planteamos desde el inicio, recuerdo en el año 2017, siempre estuvo, digamos, en la mente del equipo hacerlo con blockchain. ¿Por qué? Porque era una tecnología, en ese entonces todavía era novedosa para el ámbito universitario. Venía el blockchain para las monedas digitales, ustedes recuerden los bitcoins, y como buenos economistas nosotros dijimos, ¿por qué no el blockchain para encriptar los datos tan importantes y las certificaciones de la universidad? Y entonces así se planteó el modelo. En este sentido, si tenemos que repasar entonces la línea de tiempo desde el 2016 que hemos recorrido hasta ahora, en la actualidad, y que seguirá, por supuesto, pero ¿qué le podemos contar? Que en el 2016 iniciamos, como les comenté, la digitalización, identificamos los procesos clave, lo hicimos con normas, certificando la norma IRAN ISO 9001 para estandarizar. Luego en la fase 2 ya empezamos a implementar con el acompañamiento, por supuesto, porque esto quiero destacar que el trabajo en equipo es fundamental, en equipo de las áreas de la universidad a nivel transversal, porque no se puede hacer estos cambios en compartimentos estancos. Entonces, dicho esto, les comento, empezamos a implementar, por ejemplo, el expediente digital a través de la mesa de entrada para ya manejarnos con expedientes digitales y que pudiéramos llevar el control de los mismos en tiempo y forma. Implementamos la plataforma Power BI para el tratamiento de los datos universitarios. Implementamos tableros de control. En el 2020 fue el estresor, el año de la pandemia, donde pusimos a prueba todo lo que ya habíamos venido desarrollando, y para que, por darles un ejemplo, nuestros docentes pudieran seguir registrando las notas, las regularidades de los alumnos y las notas de exámenes finales, ya habíamos implementado el PAD, era el portal de autogestión docente, para que los docentes desde sus casas pudieran registrar regularidades y notas y que las mismas impactaran en los sistemas académicos de la universidad y que los alumnos pudieran verlas a través de la aplicación que ellos usan, que en nuestro caso es el SAG, el Sistema de Autogestión de los Alumnos. Entonces, todo esto, como la implementación y la utilización debido a la pandemia se hizo en generales, pero nos permitió, por supuesto, ir corrigiendo y mejorando lo que ya habíamos hecho. De tal manera que ahora, a partir ya del 2020-2021, empezamos a trabajar más aún la digitalización de lo que ya veníamos haciendo. Allí SocialPad atento, por ejemplo, con el gestor documental y para el manejo de las actas, porque como les comenté, nos habíamos propuesto, amén de digitalizar las actas de exámenes finales, hacerlo con blockchain, pero necesitábamos herramientas digitales que nos pudieran permitir hacerlo bajo entornos seguros. Entonces, ahí viene otra parte del trabajo, que fue hacerlo bajo los criterios de la norma 27001 de ciberseguridad y con todo lo que esa norma implica para este gran proceso de registro de notas, y que forma parte de otro gran proceso que es el de emisión de los títulos en la universidad. Bueno, y para dar algunos números de los cambios que significaron el 2016 con respecto al 2024, por ejemplo, en el 2016 teníamos aproximadamente 6.000 alumnos ingresantes. Actualmente tenemos más de, en el año 2024, 12.000 alumnos ingresantes. O sea que en cuanto a ingresantes en todo este periodo fue de más del 100%. Imagínense ahora la rapidez con la que se registran estos alumnos ingresantes, porque ya lo hacen totalmente digital en cuanto a todo lo que es la presentación de documentación, requisitos, etc.
En el 2016 teníamos una matrícula total de 25.000 alumnos, ahora ya en el 2025 superamos los 40.000 ingresantes. Si ustedes recordarán la foto inicial que les mostré, los legajos, armar los legajos de los alumnos en el 2016 llevaba carpetas, hojas, tinta, largas colas, etcétera, en hojas, por darle un dato, más de 36.000 hojas, y que esas debían ser archivadas, tratadas, documentadas, etcétera. Ahora nada. Las equivalencias, alumnos que venían de otras universidades y nos pedían reconocimientos de equivalencia de materias cursadas, y más o menos empezamos en el año 2016 con 300 equivalencias por año, pero que tenían una demora de 3 a 9 meses gestionar esas carpetas papel por todas las áreas que debían pasar. Actualmente ya está digitalizado todo el proceso, lo cual nos permite tener más de 1.200 ingresantes por equivalencia, por ejemplo, en el año 2024. Bueno, así digamos, para comentarles que si hacemos un global de todos estos números, y más o menos estimamos que desde el 2016 hasta ahora, y gracias a la tecnología, los procesos, a la digitalización, hemos producido un ahorro, si lo tenemos que cuantificar en pesos, mucho más de $500.000, decimos, en acumulado en lo que se refiere a papel e impresiones. Pero si medimos el tiempo de gestión de la gente, ahora hay más accesibilidad, ya no se destina tanto tiempo de nuestro personal, del área de alumnos, de las facultades, en hacer todos esos trámites papeles, con lo cual hemos hecho un cálculo a priori de más de 80.000 horas anuales optimizadas que el personal puede dedicar a atender, a dar una gestión de atención más personalizada a los alumnos, lo cual nos ayuda también, por supuesto, a futuro a mejorar la retención mediante modelos de retención de alumnos. En sí, para mencionar algunos de los resultados alcanzados hasta el momento, identificamos amenazas y vulnerabilidades a nivel sistema, adoptamos medidas de protección de datos, información sensible y crítica asociadas al proceso de emisión de título, que es un proceso crítico, clave en cualquier universidad. Implementamos tecnologías nuevas como el gestor documental, doble factor de validación. Implementamos blockchain en las actas de exámenes finales para encriptar los datos desde el origen, más allá que después al final también lo podemos hacer en el diploma, pero nos parecía importante por el ciclo de vida del alumno tener encriptado este tipo de datos desde el origen con esta tecnología. Disminuimos los riesgos de exposición a amenazas cibernéticas. No digo que lo eliminamos, simplemente disminuimos por la adopción de medidas que las seguimos haciendo y seguimos trabajando en ese sentido, e incrementamos la conciencia sobre la seguridad de la información, todo lo cual nos permitió mejorar el servicio de la universidad en más de las 120 UAMs que tenemos en todo el país, acá en Argentina. Los trámites de los alumnos, por más que estén en Tierra del Fuego, ingresan a la MEU y nosotros podemos hacer el seguimiento en tiempo real y tener el dato de los mismos y qué tipo de trámites hacen. Vamos siguiendo todo lo que sean datos académicos, que acá en Argentina, en las universidades, después tenemos que reportar en el sistema araucano, etcétera, los tenemos relevados en tiempo y forma, lo cual los decanos, los gestores de las unidades académicas, inclusive las mismas autoridades, pueden ir haciendo un seguimiento al día, porque esta información se toma automáticamente, de toda la información y datos académicos de la UCASAL. Por supuesto, como les comenté, hemos hecho esto bajo un entorno de ciberseguridad y blockchain, que en la actualidad, como siempre ha sido un trabajo innovador que hemos hecho en la universidad, nos llevó a escribir
paper, artículos, etcétera, que como en este caso van teniendo reconocimientos internacionales, como fue el sello Ciber C3 de seguridad otorgado en el año 2024 por MetaRed TIC, así que a quien también agradecemos por haber dado visibilidad a nuestra tarea y digamos, esos reconocimientos que siempre vienen bien a las universidades porque dan cuenta de todo el esfuerzo de un equipo humano fabuloso que tienen las instituciones y que están trabajando muy fuertemente para subirnos a la cuarta revolución industrial y lograr este objetivo que es la transformación digital de las universidades. Muchas gracias. Bueno, gracias Silvia, muy interesante. Es para escucharte una hora más porque hay mucha información. Está bueno, me gustó ver la línea del tiempo porque eso también habla de la estrategia que fueron armando y los pasos que fueron dando. Súper interesante los logros, los números. Al final vamos a hacer una recopilación de eso. Y lo que sí queda claro es que detrás de toda esa estrategia hay una remodelación de procesos, ¿no? De redefinición de procesos de lo tradicional. No es solo implementar tecnología, sino que tengo que ver, si lo hacía de una manera, cómo redefino ese proceso para usar y aprovechar la tecnología. Así que vamos con Miguel, que va a hacer foco en ese punto. Bueno, gracias Analía, gracias Silvia. Muy buena esta iniciativa. La idea es mostrar en términos más detallados lo que desarrollamos en la universidad. Primero, alinear lo que veníamos hablando, un poquito lo que surgió en la misma encuesta, el valor de la estrategia, ¿no? Cuando vos no tenés una estrategia es como difícil saber a dónde uno va. Es muy importante partir de que la universidad tiene un plan estratégico claro, que nos decía hacia dónde queremos llegar. Lo que nos faltaba era tratar de cerrar ese círculo vinculando esa estrategia con lo más importante, que es la voz del alumno y la voz de los procesos. La voz del alumno, que es escuchar qué es lo que el alumno está esperando de nosotros, qué espera que nosotros le entreguemos, qué es lo que él está comprando en nuestra propuesta de valor, y la voz del proceso, que es finalmente qué es lo que estamos entregando. Y eso, que es lo que un poquito explicó Silvia, que lo hicimos a través de la estandarización de los procesos, las certificaciones y todo el modelado de las rutas de trabajo en cada una de las áreas que hemos identificado, le agregamos finalmente la tecnología, que es lo que terminó de cerrar un poquito este vínculo, que para mí es muy importante tener en claro estos tres elementos: la estrategia, que nos dice a dónde vamos, el alumno, que nos dice qué es lo que está esperando de nosotros, y los procesos. Si eso funciona bien, evidentemente estamos logrando el objetivo. En esta línea, cuando empezamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer, nos dimos cuenta que la universidad o la gestión de la universidad es similar a cualquier otro tipo de gestión de cualquier empresa. Y vimos que, así como las empresas tienen contacto con sus clientes, la universidad también lo tiene, con la única diferencia que ese contacto es en el largo plazo, con lo cual eso hace mucho más difícil la experiencia que esa persona va a vivir con nosotros, porque lo vamos a tener 3, 4, 5, 6 años. Y la idea, como gran desafío que tienen las universidades, es tratar de lograr que esa experiencia sea lo mejor posible. Entonces, en esta idea, nos dimos cuenta que aparte de saber que en el ciclo de vida de un alumno es largo, dentro de la gestión, la forma como podíamos agregar el valor era a través de justamente diseñar este mecanismo de ir viendo cómo año a año le vamos agregando valor, no solamente en su conocimiento, en lo que la función de la universidad hace, sino también en la gestión, en la administración, en el vínculo, en tratar de que las cosas sean ágiles y sobre todo hoy que son todos nativos digitales, sean digitales, porque el alumno está esperando eso, que sea todo mucho más rápido y mucho más fluido. Repensamos la gestión como una cadena de valor, o sea, como un vínculo entre todos los procesos. Ahí surgió la idea de identificar cuáles eran los principales procesos que la universidad tenía que definir. Entonces vimos claramente que hay 3 grandes procesos. El inicio de la vida universitaria, cómo optimizábamos esa gestión para que sea lo más rápido posible. El durante la estadía en la universidad, que es quizás la parte más compleja porque es la que se repite todos los años. Y después la parte final, que es cuando ya finalmente termina su cursado y egresa, y también es muy importante el post-egresado, digamos, qué tipo de vinculación va a seguir existiendo con la universidad. Es un poquito lo que las empresas hacen hoy, ¿no? Cómo mejora la experiencia antes de tener contacto con mi negocio, el durante el contacto y después. Entonces,
nos dimos cuenta que había que empezar a trabajar un poquito más abajo y entonces estos 3 grandes macroprocesos los dividimos en procesos principales dentro de este mismo concepto de la cadena de valor, partiendo de lo que era la gestión de buscar y captar alumnos, siguiendo con las etapas de inscripción, reinscripciones y equivalencias, pasando por lo que es la gestión de cursado, grado y posgrado, siguiendo por la gestión de regularidad, la gestión de exámenes finales, la gestión del egresado y finalmente el seguimiento del egresado. O sea, vemos claramente las 3 grandes fases por las cuales atraviesa todas las gestiones, no importa si es una universidad o es una empresa comercial, el antes, el durante y el después. A esos procesos principales, por supuesto que también trabajamos con procesos de apoyo, pero lo interesante acá, dentro de este concepto de la cadena de valor, es cómo nos proponíamos como desafío ese vínculo entre cada proceso, porque normalmente, sobre todo una gestión como la universitaria, que es muy grande, cada área, cada facultad piensa en sí misma como buscando su propio resultado, cuando en definitiva lo que tenemos que lograr es que todas la gestión, no importa si es una facultad o si es una secretaría, esté dentro de una idea más sistémica. Entonces el gran desafío era ver cómo vinculábamos cada proceso justamente para tratar de mejorar esa experiencia del alumno con nosotros. Evidentemente, como está marcado ahí, el foco principal está puesto en estos 4 grandes procesos, que es lo que es la gestión de entrada, de inscripciones, descripciones, el de cursado, el de regularidad y el de exámenes finales. Tengan en cuenta que este ciclo se repite todos los años que el alumno está cursando con nosotros, con lo cual el verdadero desafío es, bueno, cómo logramos mantener un buen vínculo y una mirada sistémica para que todo fluya adecuadamente y en forma mucho más armónica. A continuación voy a mostrar un poquito cómo desarrollamos cada proceso, pero les quería mostrar esta presentación, porque esta presentación creo que es muy clara, a pesar de que parece compleja. Ahí lo que vemos es el organigrama de la universidad, y lo que se ve en amarillo es el proceso de equivalencia. ¿Qué es lo que quiero simbolizar con esto? Que cuando uno mira la gestión en términos de proceso, no importa cuál es el área que yo esté mirando, todos fluyen en esa línea, en esa misma línea. O sea, no importa si es una secretaria, si es un decano, si es un rector, si es un operativo, todos están vinculados a ese proceso, por lo cual quien manda es el proceso. Ese es el principal cambio que nos llevó más tiempo implementar. Porque acá ya no manda el decano, no manda el secretario técnico, no manda la secretaria académica, sino que manda el proceso. Eso es fundamental para que después uno logre aplicar la tecnología y lograr que las cosas funcionen. Entender que todos están subordinados a lo que el proceso ha definido. Entonces, acá se ve claramente que no importa la jerarquía, ya sea que venga de arriba o de abajo, todos están subordinados al proceso. Esa tarea de implementación quizás fue la más compleja en todo este proceso. Puntualmente, al proceso de equivalencia, partiendo de nuestra cadena de valor, lo que hicimos fue diseñar ese proceso de equivalencia. Para eso trabajamos en forma sistémica con todos los actores que intervienen para formar y darle estabilidad y estandarización a ese proceso. Una vez que se discutió todas las tareas, logramos armar un workflow en donde intervinieron todos los actores, no importa si era una facultad u otra, todos están subordinados a la misma tarea, que ese es otro de los grandes desafíos que tienen las universidades. Cada facultad por ahí tiene una forma de trabajar distinta. Acá la idea era que todos, no importa el nivel o la envergadura de la facultad, estén subordinados a lo que el proceso ha definido. Entonces se definió un workflow, y a partir de ahí, una vez que teníamos identificado ese workflow, identificamos los puntos críticos, o sea, los puntos que nos interesaba controlar para saber si las tareas se están haciendo bien, y entonces definimos indicadores. Estos indicadores que nos permitía ver el proceso nos ayudó muchísimo, porque cuando empezamos esta tarea, teníamos procesos o archivos de equivalencia de más de 100 días, establecidos, digamos, estacionados, sin que nadie supiera dónde estaba. Empezamos a medirlos, nos dimos cuenta que la cantidad de demoras que teníamos, hoy estamos midiendo en tiempo real, conocemos exactamente por cada expediente, en qué etapa ingresó y por dónde está pasando, y como vemos claramente, hoy estamos sacando equivalencias en 2 días. Estábamos hablando de que originalmente teníamos más de 100 días, hoy estamos sacando equivalencias en 2 días, que como decía Silvia, hoy la movilidad estudiantil es muy grande y tener aceitado el proceso de equivalencia es fundamental justamente porque es un ingresante para la universidad. Esto, por supuesto, generó reducción de tiempos, menor carga de trabajo, muchos menos fases de trabajo, con lo cual es menos recursos humanos trabajando ahí y, por supuesto, estandarización y automatización de las fases. Este proceso de equivalencias hoy lo tenemos bastante aceitado con plantillas preformateadas
que ya fueron validadas, con lo cual cuando ingrese en forma digital un pedido de equivalencia, automáticamente si los vínculos entre el programa de la Universidad de Origen y nuestro programa coinciden, automáticamente la equivalencia se da. Estamos terminando de agregarle tecnología a este proceso. Queremos en esta fase siguiente agregarle blockchain a las resoluciones rectorales que avalan esas equivalencias, como para finalmente dejar definido y validado esta tarea de equivalencia. También lo hicimos, estandarizamos y optimizamos, como decía Silvia, el proceso de títulos. También lo estamos midiendo fase por fase. Hemos logrado generar títulos en 6 días, pero en promedio estamos en 14 días, desde que el alumno pide su título, su analítico, hasta que finalmente se lo estamos entregando. Todo esto, por supuesto, gracias a la aplicación del gestor documental, nos ha permitido no solamente optimizar los tiempos, sino sobre todo poder controlar mejor lo que estamos haciendo. Y para ir cerrando, en esta muestra del desarrollo que hicimos en los procesos, como dijo Silvia, nos dimos cuenta que había un factor que era clave, que es el acta examen, que si esa acta examen no es cuidada, no es protegida por el tiempo que va a estar guardada, bueno, corre riesgo, sobre todo hoy, cuando todo está digitalizado y evidentemente estamos muy supeditados a que haya un ataque interno o externo que pueda afectar ese dato que originalmente fue guardado. Entonces vemos claramente que ese dato que originalmente el alumno rindió su primer materia, lo tengo que mantener guardado y protegido hasta que finalmente le egrese. Eso nos llevó justamente a avanzar, a incluir y aplicar el blockchain a las actas de exámenes finales, cosa que podamos darle mucho más seguridad a que cuando estamos armando el analítico, ese dato de origen es un dato que realmente fue lo que ocurrió. Tengan en cuenta que antes teníamos la firma del docente que estaba de puño y letra, con lo cual él decía que esa es la nota que él consideraba. Al estar digital en un entorno que es virtual, esa información, el mismo docente tenía miedo de que si lo que él había colocado eso se iba a cuidar o no se iba a cuidar. Con la incorporación de blockchain, eso prácticamente, esas dudas se eliminaron y hoy el docente está muy conforme con este último paso. Brevemente, para que ustedes vean cómo es el proceso de blockchain, el docente ingresa a su sistema de autogestión con una clave y con un token de seguridad, que es la primera validación que le damos. A partir de ese token de seguridad, automáticamente se le abre su menú, ahí van a aparecer los exámenes, las actas que tiene que firmar. Una vez que las abre y carga la nota, finalmente la guarda. Ahí se le pide nuevamente un token de seguridad para que el acta quede guardada y ahí queda guardada dentro de nuestro sistema. Hasta ahí es lo que originalmente teníamos. Cuando se incorporó blockchain, incorporamos un paso más. O sea, hasta ahí tenemos una doble validación, que es la de entrada y la de guardado del acta firmada, pero nos faltaba darle más seguridad ahí. Entonces, incorporamos blockchain y la última fase, cuando el docente carga el OTP, automáticamente le llega un mail al mail institucional. Por lo tanto, es obligación tener el mail institucional porque es la única forma que le llegue esta información. En ese mail institucional le va a indicar que tiene un acta para firmar, porque hasta que no se firme con blockchain, el alumno no la ve, o sea, queda como en estado provisorio. Y una vez que el docente ingresa, va a cargar el OTP, que va a tener que solicitarlo dentro del sistema, y una vez que coloca el OTP, automáticamente se emite el acta de exámenes ya resguardada con blockchain con toda la información que el acta requiere para poder obtener el dato y poderla arreglar, ¿no? De esa manera, una vez que ya está con blockchain, el alumno está recibiendo la información de que ya tiene una nota y puede observarla en su sistema de autogestión. De esa manera buscamos justamente darle seguridad partiendo del dato de origen, que es lo más importante, que esté resguardado hasta que finalmente el alumno lo recibe a esa nota. Así que bueno, eso es un poquito la experiencia que hemos desarrollado. Muchísimas gracias, muy interesante. Me quedo, bueno, hay muchos puntos para destacar, pero el concepto de la importancia de los procesos como el hilo conductor transversal a todas las áreas con foco en la experiencia del alumno. Tal ¿no? cual. Para poder es la base para poder después aplicar tecnología. Aplicar